Bueno, y como nuestro público hoy está aplaudidor, y eso siempre me gusta, mantener el aplauso para Jesús Arroyo. Jesús, bienvenido, amigo. Estás en el sofá amarillo, ¿qué tal? Buenas ¿Bien? tardes. Bien. ¿Te dejo la guitarra? ¿Tú tocas algo? Yo no toco nada. Nada, ni la alabaré. La pandereta gallega, las castañuelas, pero ¿La pandereta poco más. gallega? ¿Y cómo es la pandereta La pandereta gallega es un pedazo de pandereta enorme que además cuando puedas entrar en YouTube y verás qué marcha cogen las pandereteiras gallegas. Sí. Es algo bueno, es algo exagerado, exagerado. Oye, que no vamos a hablar de la pandereta gallega, salvo que tú quieras, que vamos a hablar del trabajo que llevas haciendo tú bastante tiempo ya, desde los años 90, un trabajo en el que te has decidido, junto con otro montón de locos, a convertir el deporte en un vehículo de paz. Así es. Fuimos los pioneros, ¿Sí? Desde el año 93 que estuvimos ya imbuidos en las guerras de Bosnia como cooperantes, sí, a través de la institución en la que trabajo. Fueron los tiempos del nacimiento de los cooperantes románticos, aquellos que viendo el desastre de la guerra de Bosnia, Sarajevo, Mostar, todas estas situaciones que eran un momento sangrante de la historia, lo han sido de la historia de Europa, pues decidimos pues acudir, porque nuestra institución de Zaragoza, de Diputación Provincial, decidió empezar a ayudar a esta gente. Oye, me voy a poner un poco crítico, me voy a poner a hacer de abogado del diablo para que tú puedas argumentar. La cuestión es, alguien podría decir, pero chico, ¿y esto para qué sirve? Es decir, ir a un lugar de guerra y montar una carrera, ¿qué cambia? A ver, ahora mismo tú puedes ver que no hay causa sin cosa deportiva, ni cosa deportiva sin causa solidaria. Sí. Pues esto lo inventamos nosotros ya en el año 93. Sí. Montar una carrera no es montar una carrera. Imbuir o trabajar con niños o con personas, en este caso, fíjate, estábamos hablando de europeos con una preponderancia en el mundo del deporte mundial, los antiguos, ¿no? Las selecciones yugoslavas de waterpolo, baloncesto, balonmano. Gente potente. Claro. Todo esto, para ellos era muy importante como punto de normalidad el hecho de atender y tratar de organizar algo que les diera ese punto de normalidad en medio de la vorágine belicista y de las barbaridades que en esas guerras de la antigua Yugoslavia se cometieron entre unos y otros. ¿Está recién llegado de dónde? ¿De Líbano? De Líbano. Habéis tenido la Maratón Internacional de Beirut. Así es, aparte de trabajar en cooperación en la frontera con Siria. Cuéntanos, haznos de periodista, que hablas muy bien. Sé nuestros ojos allí en aquella zona. ¿Qué has visto? Pues mira, el Líbano es una zona muy comprometida del mundo, donde bajo la presión ahora mismo hemos estado en el Valle de la Bekaa. Ahora mismo Agustín Gavín de Arapaz está haciendo allí lleva un proyecto del Gobierno de Aragón. Hemos coincidido y es una zona que, por todo lo que estamos viendo e incluso leyendo y viendo en televisiones, de que se va a convertir en una zona otra vez caliente del planeta. Esa tensión entre dos ramas de árabes, de musulmanes, entre sunitas y chiitas, Arabia Saudí, Irán, etcétera, etcétera, Siria, Israel, pues puede provocar otra vez una escalada verbal, ya la está provocando, y entonces hay cierta tensión que luego no la ves en la calle. El Líbano tiene Beirut, la ciudad, tiene unas zonas delimitadas donde puedes ver pues, una cantidad de coches increíbles, desde Ferraris a Ford Mustang, a Mercedes de último modelo, pero sin embargo, y más corriendo la maratón que tenía causa solidaria, la maratón internacional, porque la organización quiere darle también, ¿ves? Volvemos a lo mismo, ese punto de normalidad a la ciudad de Beirut y al Líbano, de que tienen una gran maratón, pues entonces vas corriendo 42 kilómetros por una ciudad, vas entrando en los barrios de Hezbollah. Lo vas viendo todo. Claro, ahí no hay manera de ocultar nada. No, ahí ves la realidad del país. Has estado también en los campos de refugiados. Así es. En unos campos en los que hay, que a mí se me ha puesto la piel de gallina, 300.000 personas refugiadas. Sí. Mira, el Líbano aguanta una población flotante de refugiados de Siria de 1 millón de refugiados. ¿Y esa gente cómo vive? Pues vive en campos, algunos, los que llevan 5, 6, 7 años desde que empezó la guerra en Siria, pues tienen cierta organización en los campos. Organizados están todos. Sí. Otro asunto es que las infraestructuras, por ejemplo, tener suelo de cemento donde poner o implantar las tiendas de campaña, o tener unos corimé, que es esta especie de contenedores de chapa, donde
en una habitación, en un Corimex de 20 o 30 metros, pues están viviendo 2 familias. O sea, diferentes situaciones que, como en todo, hay campos de primera, de segunda y de tercera. Gente que sigue pasando la frontera, porque ahora mismo en el Valle de la Bekaa, en la frontera entre Líbano y Siria, donde hemos estado, pues el ejército de Finul libanés con Hezbollah, pues estaban a tiros con ISIS. A 20 kilómetros de la frontera de Siria. Entonces eso provoca otro movimiento generalizado y allí los están atendiendo. También tienes un gran recuerdo de todas las carreras que has organizado, de todos los eventos deportivos, deporte para traer o para fomentar la paz, que has estado en Bosnia, en Kosovo, en Mali, en Togo, Etiopía, Líbano, Senegal, Ecuador. Tú tienes un recuerdo muy importante de Etiopía. ¿Por qué? Etiopía es la cuna para los corredores, también soy corredor. Sí. Los corredores, pero... estupendo esta corriente ahora que hay, que no es ni snob, ni yuppie, ni nada que se le parezca, de esa pléyade de corredores, y fíjate que estupendo. ¿Te has lesionado el piramidal? Sí, el piramidal. Ya te veo. Y en cuanto lo has hecho, ya ves... y has hecho así, digo... Esto es de principiantes, supongo. Pues tienes que muscular un poquito, y ya te lo habrá dicho el fisio, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, vamos a ver. Entonces, estupendo. Estupendo no que estés lesionado. Estupendo que hagamos deporte todos. Exactamente. Entonces, toda esta playa de corredores, pues realmente lo que estamos haciendo es poner en marcha todos esos... Nos sentimos bien llevando tantísimos años porque tenemos una memoria genética que no tenemos que perder de esfuerzo y sacrificio. ¿Cuál es la manera? Trabajando tú aquí en televisión, aquí te mueves mucho, de decir, oye, me explayo, me voy a correr al parque, voy a hacer la cometa el día de aire, porque vas corriendo y se te lleva al aire, etcétera, etcétera, porque Zaragoza es un sitio muy curioso para correr. Entonces, hay que hacer ejercicio porque realmente el sacrificio, la voluntad, la perseverancia, todo aquello que conlleva el ejercicio, pues viene determinado por el hecho de que estemos en ello. Bueno, hemos recorrido el mundo, hemos estado en todos estos países. Vamos a volver aquí, a nuestra casa, a la carrera del Ebro. Háblame de la carrera del Ebro porque nace de una manera muy peculiar. Nació al principio incluso de cierta desconfianza entre las partes en relación y ahora mismo esto es un matrimonio perfecto. Cuéntame. Mira, en el año 93, cuando vamos a Bosnia, los militares españoles empezaban las misiones en Bosnia-Herzegovina. Entonces eran los tiempos en que los cooperantes éramos vistos como objetores de conciencia. Yo no era objetor de conciencia, yo era identificador de proyectos con MPDL, con Arapaz. Entonces, claro, llegó un momento que, eso sí, nunca se sabe, bueno, se tiene que saber. Se ha explicado por activa y por pasiva, pero habría que ver y examinar todo lo que ha hecho el ejército español como fuerzas de paz en sitios de conflicto, pero no desde el punto de vista armado, sino desde el punto de vista del sacrificio y de la entrega hacia los demás. Como país éramos porque somos todos, éramos los mejor valorados de todas las nacionalidades que trabajaban en cooperación y en simbiosis con los ejércitos. Qué grande. Esto es muy fácil, esto es como el chiste. Si los dos hablamos español, si estamos hablando inglés, si los dos somos españoles, ¿qué hacemos hablando inglés? Si los valores nos dan unos sentimientos y somos los dos, estamos pensando en lo mismo, en valores, en sentimientos y, por supuesto, en trabajar por nuestro país, porque nuestras familias y nuestro grupo humano está aquí, trabajamos por otro grupo humano, ¿por qué no nos vamos a juntar? De ahí sale la carrera del Ebro. Muy bien. Porque hablamos lo mismo. Y porque sentimos lo mismo. Jesús, no digas más, porque con lo que has dicho ya lo podemos firmar todos. De verdad que te ha quedado muy bien. Jesús Arroyo, un aplauso inmenso. Muchísimas gracias, amigo. Venga, muchísimas, cuídate. Hasta luego. Adiós.